La primer keynote es Morgan Simon. Morgan es una líder ampliamente reconocida en inversiones de impacto que construye puentes entre las finanzas y la justicia social. En los últimos 17 años, ella ha influido en las decisiones de inversión de más de 150,000 millones de capital privado. Actualmente, Morgan codirige Candid Group, que apoya a 2 clientes, incluidos miembros de la familia Pritzker, en nombre de Libra Foundation. También ella es cofundadora y presidenta de una organización sin fines de lucro, Transform Finance. Anteriormente, Morgan se desempeñó como CEO fundadora de Tonic, una red global de inversionistas de impacto, y como directora ejecutiva fundadora de Responsible Endowments Coalition. Ha trabajado en las Naciones Unidas en Honduras, es muy familiar con la región, en la reforma corporativa con Forstetics y en microfinanzas en los Estados Unidos con Women's Initiative for Self-Employment. Actualmente se desempeña en la junta directiva del Restaurant Opportunity Center, The Working World y Care Enterprises. Graduada de Swarthmore College, Morgan se desempeña como profesora adjunta en el programa de posgrado de Middlebury College. Ella vive en el área de la Bahía de San Francisco. Por favor, démosle una enorme bienvenida a Morgan. Muy bienvenida. Gracias, Daniel, y qué bueno que fue una biografía bastante amplia porque me dio tiempo de tener el micrófono. Entonces, buenos días. Es una de las cosas que me encanta de Latinoamérica, que la gente te contesta. Entonces, bueno, español es mi tercera lengua, es la primera vez que voy a explicar un poco de los temas del libro y de mi trabajo en español, entonces gracias por toda su paciencia. Es un gran honor y placer de estar aquí con ustedes hoy y compartir un poco de mis 17 años de experiencia contemplando esta palabra impacto, que creo que es una muy importante en este momento, que estamos un poco acostumbrados de siempre pensar en impacto como una palabra positivo, no impacto positivo que queremos. Y realmente cuando regresamos a la definición por el diccionario, que es lo siguiente, ¿no? De Merriam-Webster, chocar violento de una cosa en movimiento contra otra, que no suena muy bien, ¿no? Que a veces tenemos que pensar que somos seres humanos, que no somos perfectos y nuestro impacto puede ser positivo o negativo, depende mucho del contexto en que estamos haciendo trabajo y siempre tenemos que regresar para pensar qué es el impacto positivo, cómo sabemos cuándo es positivo, qué tenemos que hacer diferente para que sea positivo. Y es un momento muy importante para estar contemplando esto, porque el crecimiento de inversiones de impacto ha sido bastante grande en la última década y va a ser más grande todavía, que está hasta JP Morgan proyectando que va a ser $2 billones en el sector en la próxima década. Y eso será 10 veces más que Official Development Aid. Entonces, la forma en que mucho del mundo está recibiendo sus fondos para el desarrollo está cambiando bastante rápido y de una forma bastante amplia. Y lo que hemos visto, que estamos en un momento que hemos, en la última década, disculpen, estoy nerviosa, ¿están viendo? Bueno, que estamos viendo que hemos resolvido muchos de los problemas en la parte de inversión, en la parte financiera. Así, me pongo a pensar en 3 preguntas que ya hemos contestado por el sector, que son los siguientes, que quedamos muchos años en la preocupación si las inversiones de impacto iban a ser rentables o no, que es una de las primeras preguntas que tienen todos los capitalistas, ¿no? Si voy a perder mi dinero. Y lo que hemos visto en varios estudios, desde Deutsche Bank hasta Harvard Business Review, que sí inversiones de impacto pueden ser hasta más rentables, que uno de los estudios de Harvard, que siguieron a las empresas por 18 años, y encontraron que los que tenían altas prácticas en sostenibilidad y que trataron bien a sus empleados tenían doble el market cap, así que tenían una gran ventaja por tener sus prácticas sociales. Y bueno, segunda pregunta, si eso fue solamente un clase de activos como un asset class o fue algo que podría aplicar a todo un portfolio, porque no sabíamos si iba a ser algo muy marginalizado o que íbamos a poder usar en todo el mundo de capital. Y ya hemos visto desde venture capital a early stage a cash, sí, a todas las diferentes oportunidades, que sí hay opciones para que tenemos una alianza entre nuestros valores y nuestra economía en todas las diferentes oportunidades.
Y la tercera, si podrían ser escalables o si fue solamente unos proyectos pequeños, también marginalizados. Y hemos visto, por ejemplo, en el último año, cuando cerró ese fondo de TPG con $2 billones, el más grande que hemos visto en el sector, que sí hay oportunidades de invertir grandes cantidades de capital para ese movimiento. Entonces, digo que hemos contestado las preguntas financieras más grandes que hemos tenido de inversiones de impacto. Pero, ¿qué tal el impacto? ¿No? ¿Qué tenemos que todavía solucionar para tener una década más impactable, de más impacto? Son 3 preguntas que propongo para la gente aquí. La primera es si el cambio creado va a ser gradual o transformativo, porque lo que hemos visto con el cambio climático, con tantos problemas en el mundo de la pobreza, de la inequalidad, que propongo que no tenemos tiempo para cambio gradual, ¿no? Que tenemos que enfocarnos en lo transformativo ya, así para crear una futuro no solamente mejor, pero bien diferente de los sistemas económicos que hemos tenido en el pasado. Y tenemos que ver si tenemos el conocimiento suficiente sobre impacto social como tenemos en lo financiero, porque hemos escalado muchos de los sistemas financieros para poder hacer inversiones de impacto, que tenemos los diferentes bancos, fondos, infraestructura, que han enfocado mucho en lo financiero, pero no tenemos como tipo MBA para saber las prácticas sociales, porque realmente es una realidad vivido, ¿no? Que alguien tiene que vivir para conocer bien. Y por eso, el tercer punto, si tenemos la capacidad, si somos capaces de construir una industria más inclusiva, que incluye más a las mujeres, a las personas indígenas, a personas de todas las clases sociales, que reflejan más a la población en general. Y bueno, en inglés lo que estamos acostumbrados a decir, nothing about us without us, ¿no? Que no podemos construir una futuro para otras personas, sino tomar el liderazgo de las mismas comunidades. Y entonces la pregunta más grande con que me quedo todos los días como inversionista de impacto es quién va a establecer la agenda para las inversiones de impacto. Si solo va a ser las capitalistas o si las comunidades también pueden tener un papel clave. Y yo lo veo también como inversionista que hay muchos riesgos si no tenemos ese tipo de inclusión social. Y quiero hablar un poco sobre unas historias de unas inversiones de impacto que han sido bien y también que han sido muy malos en la última década, que nos enseña un poco cuáles son los riesgos si no incluimos, si no tomamos el liderazgo de las comunidades. Bueno, entonces vamos a empezar en México, en el sur de México, en el estado de Oaxaca, que tiene una región que se llama el Istmo de Tehuantepec, que tiene un gran recurso en viento. Y el gobierno mexicano, al lado de algunos industriales, unos bancos de desarrollo, inversionistas de impacto, empresas internacionales, tenía el plan de construir el parque eólico más grande de toda la región, que fue el proyecto Marenia. Y entonces fue como un ejemplo del triple bottom line, que tenía mucho potencial. Así iban a invertir $550 millones entre los diferentes grupos para poder reducir la dependencia en el petróleo por el país y también con la oportunidad de dar un beneficio económico al pueblo indígena que vive allí. Entonces, como un plan de trabajo me parecía perfecto, ¿no? Yo, una inversionista sentada en California, sin mucho conocimiento de las condiciones en México. Y entonces fue un plan financiado que tenía mucha oportunidad y todos estaban de acuerdo, menos la gente que vivían allí, ¿no? Y entonces ellos estaban firmando contratos en español, aunque su lengua es zapoteco, no siempre entendieron exactamente lo que estaba pasando. Y cuando dieron cuenta que estaban firmando para la compra de sus tierras a $50 el hectárea, sabiendo que fue un proyecto de más de $500 millones, no estaban muy de acuerdo de esto. Y empezaron a bloquear a los caminos y al final pararon el proyecto. Después de unos enfrentes muy violentos, que fueron varias personas, incluyendo las mujeres y los niños, que murieron. Y entonces al final la comunidad indígena salieron con eso en los periódicos, que paren con la intimidación, hostilidad y violencia relacionado no con terrorismo, no con petróleo,
pero con energía eólica, ¿no? Con inversiones de impacto. Y yo creo que esas son tres palabras que nadie aquí quiere relacionado con su nombre, ni en la misma página, ni en la misma frase, ¿no? Entonces, fue uno de los learnings, aprendizajes muy grande para mí, para pensar qué perdimos cuando no tenemos la comunidad involucrada del principio. Y eso para mí refleja algunos problemas que tenemos no solamente en este proyecto en México, pero que son reflexionados a nivel mundial en el mundo de inversiones de impacto, que son los siguientes. Que a veces los inversores y empresarios están, o emprendedores, beneficiando no al lado de la comunidad, pero con expensas de las comunidades. Y que el impacto está definido por nosotros, por los inversionistas, y no por las comunidades afectadas. Y un parte de esto, la falta de representación, es que no hay tanto capital de riesgo que tiene esa visión comunitaria, que va a tomar los riesgos para dar más educación, más oportunidades de invertir en emprendedores que no son de perfil tradicional, podría ser. Y yo me quedé contemplando mucho esos retos para inversiones de impacto y tomé dos acciones. Uno fue, están en orden equivocado, pero no hay problema. A ver qué tenemos aquí. Fue fundar Transform Finance, que es una organización sin fines de lucro. Mi cofundador, Andrea Armeni, está ahí atrás. Que trabajamos con comunidades que quieren entrar en el movimiento de inversiones de impacto y también con inversionistas por una red de inversionistas con más de $2 billones que quiere invertir en proyectos que tienen algún aspecto de justicia social y que quieren aprender más sobre este tema. Entonces empezamos a organizar dentro de nosotros para tratar de enfrentar esos retos. Y también, voy para frente, para atrás, a fin vamos a llegar. Bueno, Candide Group, que es mi empresa, que somos inversionistas que están enfocando en justicia social, que invertimos ya en los últimos 5 años en más 52 empresas y fondos que tienen algún carácter social medioambiental, cruzando todos los asset classes. Y en nuestro trabajo, como inversionistas, pero también en la organización Transform Finance, son 3 principios que tratamos de mantener, que les invito para contemplar. Y voy a dar un ejemplo de un emprendedor o emprendedora que es parte de ese movimiento que representa para mí ese valor, entre tantos. No sé cómo todo salió de aquí para allá, pero bueno. Entonces, primero, vamos a regresar a esa comunidad en Oaxaca, donde al reflexionar, realizaron, no es que estaban contra de energía eólica, estaban contra de perder sus tierras y de perder control de su futuro. Y empezaron a organizar y pensar, ¿qué tal si montamos nuestro propio parque de energía eólica? ¿Y qué se necesita para hacer esto? Que es como $60 millones. No es algo tan fácil, pero es algo que podría tener un alto impacto. Y claro que hay empresas con quien se puede juntar para poder hacerlo de una forma diferente, solo que bajo el control de los ejidos, ¿no? De las comunidades mexicanas indígenas que tienen cientos de años de experiencia de control de tierra colectivo. Y ellos decidieron lo que querían hacer con las ganancias de este proyecto fue formar un fondo de pensión para que los jóvenes no tienen que emigrar tanto, poder tener dinero para los ancianos y más estabilidad para su futuro. Entonces, eso es un proyecto todavía en formación, que ha tenido bastantes retos, pero da un ejemplo de cómo se podría ver una oportunidad diferente, ¿no? De hacer realmente como triple bottom line, que todavía puede tener una buena ganancia para los inversionistas, un buen impacto ambiental y también mucho crecimiento para la comunidad. La segunda, tratamos con cada inversión de siempre agregar más valor de lo que estamos extrayendo. Que lo que hemos visto muchas veces, las inversiones pueden, pueden beneficiar a las personas, hacer su vida un poco mejor, pero eso no quiere decir que es de una forma equilibrada, que es fair realmente al final del día. Y entonces hemos tratado de apoyar
varias organizaciones, incluyendo las cooperativas. Aquí tienes los 17 miembros de la cooperativa New Era Windows and Doors en Chicago. Fundado por Brendan Martin, que está en el medio ahí, que empezó realmente su práctica en Argentina, financiando más de 1,000 préstamos a cooperativas, y también trabajan en Nicaragua con el nombre La Base local, y también en los Estados Unidos, así trabajando en los 3 países, dando financiamiento a cooperativas que son los mismos trabajadores que son los dueños, y entonces estás agregando más valor dentro de la comunidad de lo que está extrayendo con un financiamiento más típico. Y la tercera, tratamos de encontrar un equilibrio entre riesgo y retorno, no solamente para nosotros, pero también para los emprendedores y para las comunidades. Y les doy como ejemplo, hay un negocio que se llama Uncommon Cacao, que trabaja en 5 países diferentes en la tema de cacao. Y tiene una rama aquí en Guatemala, el Cacao Verapaz, que puede ser alguna gente conoce. Yo creo que Teddy está aquí en algún lugar, ahí atrás, que le puede explicar más. Pero bueno, lo que hacen ellos es que mucha gente puede conocer el comercio justo, que a veces está dando como 2 centavos más al kilo por el precio de cacao. Y lo que decidieron en Common Cacao es que querían dar un precio más justo todavía y estar seguro que la mayoría del valor de cualquier transacción se queda en las manos de los agricultores. Entonces pusieron un margin cap para estar seguros siempre que los agricultores, los campesinos están recibiendo mayor beneficio de cualquier trabajo. Entonces, esas son 3 de las historias que, claro, que doy con mucho más detalle en el libro, que yo sé que algunos de ustedes ya tienen en su bolsa y que también se puede encontrar en Amazon, pero con mucho gusto comparto mi experiencia, mis historias ahí, y espero que pueda ayudar con el futuro de impacto. Entonces, gracias a ustedes por recibirme hoy y por ser parte de nuestra lucha juntos para encontrar el impacto en inversiones de impacto. Gracias.